el tiempo de nuestra primer conferencia en esta noche, la cual va a ser presentada por nuestro hermano Edilfonso. Obviamente, pues aquí en la congregación el hermano es conocido, es un hermano que de hecho desde que iniciamos las conferencias, pues ha estado viniendo, ¿verdad?, cada año desde que las iniciamos. También nuestro hermano viene acompañado de nuestra hermana Aurora, quien ha sido su compañera por muchos años y lo ha estado siempre apoyando en el Evangelio. Y nuestro hermano también tiene ya 52 o 53 años ya predicando el Evangelio. Así es de que ha sido una larga trayectoria en la cual aquellos que conocemos al hermano sabemos que es alguien que siempre ha defendido el Evangelio, es alguien que siempre ha luchado por la verdad, pero es alguien también que ama a Dios, ama a la iglesia y ama la palabra de nuestro Dios. Para no quitarle más el tiempo a nuestro hermano, le dejamos el lugar para que nos predique la palabra de nuestro Dios en esta noche. Que el Señor les bendiga, hermano. $56, hermano, para ustedes que se estén preguntando, ¿qué tantos años, hermano? De casados, ¿ok? De predicar, el hermano estaba bien. Una vez más, es un privilegio para mí de estar ante ustedes en esta ocasión para traer la palabra de Dios. Estoy contento por la presencia de cada uno de ustedes en esta ocasión, especialmente los hermanos que vienen más lejos desde donde yo vengo, ¿verdad? Gracias por su presencia y que el Señor les bendiga y nos guarde mientras que pasamos un tiempo juntos estudiando la palabra de Dios. Este es el propósito nuestro durante estas conferencias. Recuerde que lo que predicamos y enseñamos aquí desde el púlpito no va a ser todo lo que está escrito en el libro. Le ruego pues que usted trate de conseguir una copia del libro de las conferencias para que así pueda tener todas las notas completas concerniente a lo que la conferencia viene a demostrar. Por ejemplo, a mí me toca hoy en esta ocasión una fe inmovible, confrontando el pecado con la verdad. Y sabemos que hay mucho material concerniente al Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento que usted y yo debemos de entender para que así podamos estar completamente instruidos concerniente a lo que es la fe inmovible y también en cómo debemos de confrontar el pecado, al pecador, con la verdad que Dios nos ha dejado. Con esto en mente, le ruego pues que usted me acompañe al libro de Ezequiel, capítulo 33, y versículos del 7 al 9, porque creo yo que estos versículos nos dan a entender la tesis que queremos desarrollar hoy en esta ocasión. Ezequiel, capítulo 33, y versículos del 7 al 9. El profeta Ezequiel nos dice lo siguiente, Ezequiel 33, versículos del 7 al 9. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librates tu vida. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a Dios a orar. Eterno Padre, en esta ocasión estamos contentos por el privilegio que usted nos da de poder presentarnos ante usted, eterno Dios, con esta inmensa responsabilidad, eterno Padre, de trazar bien tu palabra. Conocemos quiénes somos, eterno Padre. Conozco quién soy yo, eterno Dios. Y por eso, eterno Padre,
acudimos a usted para que nos ayude, para que me ayude a traer a mi memoria, eterno Padre, aquellas cosas que usted, al sentarme y al meditar sobre este tema, me ha puesto en mi mente y corazón, eterno Padre. Que las pueda comunicar con facilidad, eterno Dios. Que las pueda comunicar para que no exista ninguna duda en nuestra mente, sino que para que entiendamos, eterno Padre, lo importante que es para que nosotros, eterno Dios, siempre demuestremos una fe inmovible hacia el pecador, hacia el pecado, eterno Dios, pero que sea con su palabra, con el fin, eterno Padre, de poder restaurar aquel o aquellos, eterno Dios, que se encuentran en esta situación. Gracias por el pasaje, eterno Dios, que hemos leído, en el cual usted nos hace recordar nuestra inmensa responsabilidad, eterno Dios, y las consecuencias que caen sobre nosotros cuando nosotros no acudimos, eterno Dios, a hacer aquello lo cual usted pide de nosotros. Por lo tanto, le pido por su siervo, le pido, eterno Dios, por esta audiencia que se encuentra entre nosotros en esta ocasión. Ayúdanos, eterno Dios, para poder entender tu palabra. Ayúdanos, eterno Dios, para poder recoger el conocimiento. Y si acaso en esta noche, eterno Dios, existe persona o personas quienes tu palabra habrán de tocar la mente y corazón, y que así, eterno Dios, habrán de rendirse ante usted, porque sabemos que su palabra no regresa vacía. Le ruego, eterno Dios, que usted recoja su fruto. Es en el nombre de su amado Hijo Jesucristo que le pidemos todo esto. Amén. Usted y yo tenemos una responsabilidad de ir ante el pecador para poder hacerle que regrese al camino de Dios. Pero tenemos que hacerlo con la palabra de Dios. Y al leer el pasaje que hemos leído de Ezequiel, capítulo 33, y versículo del 7 a 9, hay varias cosas que yo quiero estudiar con usted concerniente a esta porción de escritura. Número 1, quiero estudiar con usted concerniente a la definición que la palabra del Señor nos da concerniente a una fe inmovible. Cuando hablamos de la fe inmovible, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a la fe inmovible? ¿Y por qué debe de ser una fe inmovible que venga a demostrar la persona o personas que habrán de ir hacia aquella persona que se encuentra en pecado para poder restaurarle? Segundo, quiero que usted y yo entendamos lo que yo personalmente, lo que usted personalmente necesita que traer hacia la persona a la cual se habrá de confrontar con el pecado. Y por último, porque el tiempo se nos acaba, ¿verdad? El libro ahí habla de 5 cosas, pero yo solamente voy a hablar de 3. Y por último, vamos nosotros a ver concerniente a qué es lo que la palabra de Dios nos enseña, que debe ser el propósito por el cual todo esto se debe de llevar a cabo. Así que primeramente vamos a empezar con la definición que los lexicógrafos nos dan concerniente a una fe inmovible. Y cuando hablo yo de los lexicógrafos, me estoy refiriendo a hombres que han estudiado la gramática, hombres que han estudiado el lenguaje de aquel entonces y que nos dan a entender concerniente a qué es lo que estaba en la mente del escritor cuando escribe ciertas cosas. Claro que sabemos nosotros que el autor final de las escrituras, como dice 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 16, es el Espíritu Santo, es Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo inspiró a hombres para que ellos viniesen a escribir lo que tenemos ahora, que es la palabra de Dios, la Biblia. Solo que el Espíritu Santo les puso en su mente, en su corazón, aquellas palabras que ellos deberían de escribir, para que así usted y yo pudiéramos entender completamente qué es lo que se está tratando de comunicar a nosotros. Y cuando hablamos de la palabra fe, pues
usted y yo necesitamos que entender que hay una variedad de escalas, de etapas de nuestra fe. Por ejemplo, en Romanos capítulo 10 y versículo 17, el apóstol Pablo nos escribe: la fe viene por el oír y oír el evangelio. Y claro que nosotros debemos de entender que ahí se está hablando de una fe iniciadora. Es decir, el evangelio, que es la palabra de Dios, la verdad, nos está inculcando a nuestra conciencia, a nuestra mente, de que pues somos personas que estamos apartados de Dios, que somos personas que estamos en pecado. Y por lo tanto nos está dando aquello lo cual es necesario para que usted y yo entendamos qué es lo que tenemos que hacer para poder salir de esa condición, de ese hombre viejo. Y por lo tanto el Evangelio nos enseña los rudimentos principales de la doctrina de Cristo Jesús, para que así nosotros podamos progresar en nuestra vida como Dios quiere que vengamos a progresar. Esa es la fe iniciadora. No es una fe inmovible, es una fe iniciadora. Pero luego tenemos nosotros a un apóstol que entendió bien el progreso de la fe. Tenemos nosotros al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 5, dice: a vuestra fe añadir. Es decir, Pedro entendió bien que con diligencia nosotros deberíamos de añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Pero cito este versículo, no lo he leído todo, pero lo cito este versículo para que usted y yo podamos entender que la fe va de etapa en etapa. Empieza la fe iniciadora, la cual nos viene a convencer, a persuadir, pero también existe la fe, la cual ya viene a demostrarse en la persona que ha creído en Cristo Jesús, el que se ha revestido de Cristo Jesús, pero ahora tiene que añadirle, ahora tiene que añadirle virtud. Y cuando usted lee la palabra virtud y mira que ahí es la palabra griega arete, y según los lexicógrafos griegos, o los lexicógrafos dicen que esta palabra griega nos da a entender una moralidad, una virtud de nosotros interiormente, en donde hay un cambio drástico. Y esto claramente lo viene a demostrar el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 versículo 1, en donde claramente dice, ¿verdad?, de que el cristiano debe de tener una renovación mental, de que el cristiano debe de renovar su hombre interior. Y claro que esta renovación viene por medio de la palabra de Dios. Por eso dice: añadir virtud, a nuestra virtud añadir conocimiento. Y este proceso no es algo que se lleva de la noche al día, o del día a la noche, sino que es algo que se lleva con tiempo. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo describe en Efesios capítulo 4 y versículo 11, note que ahí está hablando de los líderes de la congregación. Dice: y constituyó algunos, ¿verdad? Dice apóstoles, profetas, y luego dice evangelistas, pastores y maestros. Dios se preocupó para que existiera una organización con el fin de ¿qué? Versículo 12, para perfeccionar a los santos para su ministerio. Y ahí es donde vemos nosotros el trabajo de la fe que va desarrollándose a una fe perfecta, a una fe madura. Y noten las diferentes palabras griegas que se usan en el Nuevo Testamento para la palabra fe. Comienza con la palabra pisteos, ¿verdad? Y luego miramos una palabra que es humono. Esto quiere decir que es una fe de perseverancia, una fe firme, fuerte. Y de esta fe la cual estamos hablando. Se lleva tiempo en el proceso nuestro, y tiempo no tenemos para hablar de cada etapa de la fe, pero simplemente les doy estos versículos para que entendamos que hay una progresión, hay
una etapa a otra etapa hasta que lleguemos a la fe de madurez. Y llegar a la fe de madurez, entonces, es cuando nosotros ya debemos de tener la capacidad, debemos de tener la perseverancia, debemos de tener la firmeza para poder confrontar a cualquier persona que se encuentra en pecado. Porque no todos confrontan al pecador. No todos hacen lo que es posible, ¿verdad?, para poder llegar a la persona pecadora a una restauración. Porque todo depende en el estado de fe en cual se encuentren. Pero la persona que tiene una fe inmovible es una persona que va a confrontar al pecador para que exista una restauración. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos personas que estamos tratando de llegar a la perfección, de la cual se demuestra de parte de Dios. Mateo capítulo 5 y versículo 48 dice: ser pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí nos habla de un desafío para cada uno de nosotros. Nos está enseñando de que yo debo de llegar a esa perfección. Pero la pregunta es, ¿a cuál perfección? ¿Una perfección en donde jamás voy a pecar? La Biblia nunca nos enseña de eso. Porque cuando nosotros vemos al apóstol Pablo, y cuando nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 25 en adelante, noten lo que el apóstol Pablo nos está dando a entender. En primera de Corintios, capítulo 9, dice la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25 en adelante, dice el apóstol Pablo: todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminados. Noten, el apóstol Pablo aquí nos está enseñando de que él, aún siendo apóstol y teniendo al Espíritu Santo en él, como los demás apóstoles, dice el apóstol Pablo: yo puedo caer, yo puedo fracasar en mi vida, puedo pecar. Y a esto es lo que le estoy tratando de enseñar a todos vosotros, de que nosotros sí debemos de llegar a la perfección, de demostrar un carácter como Dios nos ha demostrado. Pero entendamos de que podemos pecar, podemos fracasar en nuestra vida. Y por lo tanto, miramos nosotros que esto es posible en toda nuestra vida. Noten, el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3 y versículo 15, para que miren el contraste. Filipenses capítulo 3 y versículo 15, dice el apóstol Pablo lo siguiente: así que todos los que somos, ¿qué?, perfectos. Pero Pablo, ¿no acabas tú a hablar de que puedes caer en pecado y aquí me estás diciendo que eres una persona perfecta? Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sintéis, esto también os lo revela a Dios, o lo revela a Dios. Pero leo estos dos pasajes para que miremos. Sí, un apóstol que tenía el Espíritu Santo diciendo: puedo fracasar, puedo caer, siendo yo una persona que he predicado la palabra del Señor, he sido heraldo de la palabra del Señor, puedo fracasar, puedo caer. Y en otro texto diciendo: yo soy perfecto. Para que miremos que la perfección no es, y no nos está diciendo de que no puede pecar, puede caer. Y todos podemos pecar en nuestra vida. Yo no me estoy refiriendo a la persona que vive en el mundo, porque la persona que vive en el mundo está en pecado. Efesios capítulo 1, versículos 1 al 3, nota lo que dice la palabra del Señor concerniente a esta gente. En Efesios capítulo 1 y versículo 1 al 3 dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y versículo 1 en adelante dice:
y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, hablándole al cristiano, y a los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo, y ahora habla de la gente del mundo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Solo que no estamos hablando a la gente del mundo. La gente del mundo está en pecado. Me estoy refiriendo al cristiano. El cristiano tiene que tener cuidado porque el pecado está a la puerta, dice Génesis capítulo 4, versículo 7 en adelante. Y porque está en la puerta el pecado, podemos caer, podemos fracasar. Ese es punto número 1. Pero punto número 2, miramos nosotros que todo el mundo está bajo el maligno. Dice Primera de Juan capítulo 5 y versículo 19 lo siguiente. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Satanás anda como león rugiendo por todos lados, tratando de devorar al cristiano. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Entonces podemos fracasar, podemos caer, podemos pecar. Y cuando nosotros pecamos en nuestra vida, necesitamos a hermanos que nos tengan amor, hermanos que nos tengan cariño, hermanos que miren por nosotros, para que cuando yo caiga en ese estado, que vengan a mí y me puedan ellos confrontar con la verdad concerniente al pecado que puede ocurrir en mi vida. Necesitamos a personas que manifiesten fe inmovible para poder confrontar al pecador con la verdad. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Miren, todos estamos susceptibles al pecado. Por ejemplo, vamos a empezar primeramente con los apóstoles y los profetas. Miramos que ellos pecaron. Tenemos el ejemplo de Gálatas capítulo 2 y versículo 11 al 14. El apóstol Pablo viene a reprender a Pedro por causa de su hipocresía. Él vino a pecar ante Dios y Pablo lo vino a reprender. Un apóstol que pecó. Pero también miramos nosotros los ancianos de aquel entonces. Personas que fueron escogidas, constituidas por la congregación. Según Hechos capítulo 14 y versículo 23. Cuando el apóstol Pablo hace su primer viaje misionero, dice que se constituyeron ancianos en cada congregación. En las 5 congregaciones que se establecieron en la región de Galacia. Y miramos nosotros que el apóstol Pablo llama a los ancianos de Éfeso para que vengan ellos y para que Pablo pueda amonestarles y decirles: tengan cuidado, porque ustedes pueden fracasar en su vida, pueden pecar. Y el apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo, predicador de la iglesia de Cristo en Éfeso. Note lo que le dice en 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 17 en adelante. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no podrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino que 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. El apóstol Pablo le escribe a su hijo, que había dejado en la congregación de Éfeso. 1 Tito capítulo 1 versículo 3 confirma eso. Fue puesto ahí como predicador de esa congregación para que pudiera tratar con los falsos maestros,
para que pudiera tratar con aquellas personas que andan enseñando falsedad en aquel entonces. Y noten lo que le viene a aconsejar a este predicador. Y le dice, ten cuidado, porque los ancianos también pueden pecar. Y considere bien lo que este pasaje dice. Dice número 1, ¿verdad? Dice que contra un anciano que peca, uno debe de tener todas las evidencias bien. Debe de tener evidencias concretas en contra de tal persona. No puede ir solo, sino que 2 o 3 testigos. Y cuando ya se va contra el anciano y se presentan las evidencias concretas que esta persona está pecando, es decir, el anciano de la congregación, dice que se debe de reprender. Pero si acaso el anciano persiste en pecar, y la razón en por qué miro yo que esto está aquí, hermano, persiste en pecar, porque ¿sabía usted que entre más conocimiento nosotros venimos a adquirir, más armas tenemos para poder defender nuestro pecado? ¿Sabían ustedes eso? Para un miembro, y un miembro simple, ¿verdad? Se le puede amonestar, se le puede ir y hablar con él, ¿verdad? Y la persona puede humildemente aceptar su error y puede pedir perdón. Pero cuando ya estamos hablando de un predicador, cuando estamos hablando de un anciano, es un poquito difícil, porque ellos ya han adquirido conocimiento en la palabra del Señor, y algunos de ellos la usan muy bien para poder manipular y para poder justificarse su estado de pecado. Y tenemos que tener cuidado, porque ya conocemos, ¿verdad?, palabras como eisegesis, en donde yo puedo imponer mi pensamiento, mi concepto en un versículo y enseñárselos y callarlos. ¿Entendemos? Porque no tenemos la suficiente capacidad hermenéutica, no tenemos la suficiente capacidad para hacer un exégesis propio, y por lo tanto nos callan. Y mientras ellos continúan en su pecado. Por eso Pablo dice, ten seguro, Timoteo. ¿Estás seguro de que lo que vas a hacer tengas evidencias concretas? Lleva contigo a 2 o a 3 testigos. Y cuando se las presentes, entonces si esta persona no quiere aceptar, por cualquier razón, Pablo no pone las razones ahí, si no quiere aceptar y persiste en pecado, entonces dice ahí, díselo a la congregación. La congregación es la que tiene la autoridad para poder quitar a un anciano. Y es cosa interesante esto. Cuando un anciano se viene a establecer como anciano en una congregación, él asume toda responsabilidad y autoridad sobre la congregación. Es lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 5. La primera carta de Pedro, capítulo 5, dice la palabra del Señor, capítulo 5, versículo 2, dice, apacenta la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino como con ánimo pronto. Y note lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice la palabra del Señor lo siguiente: por lo tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por supervisores, personas con autoridad que ahora vas a supervisar la iglesia. Entonces, nuestro pensamiento siempre ha sido, ¿verdad? Bueno, el anciano tiene autoridad, pero no autoridad absoluta. El anciano tiene cierta autoridad, tiene ciertas cosas que desarrollar en su vida y puede pecar. Y en el proceso de pecar y no desarrollar sus funciones como anciano, la iglesia tiene autoridad delegada por Dios de poner y quitar. Noten,
En Hechos capítulo 6 y versículo del 3 en adelante, dice la palabra del Señor lo siguiente. Hechos capítulo 6 y versículo del 3 en adelante dice: buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Aquí están los apóstoles. Se presenta una situación ante la congregación. Y los apóstoles aquí les está diciendo a la congregación: ustedes tienen la autoridad de elegir a las personas quienes habrán de venir de ser sus líderes en esta área. Versículo 4. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, y ahí se va lo demás. Pero quiero enseñar que Dios viene a delegar la autoridad primeramente a la congregación. Bueno, primeramente a los apóstoles. Los apóstoles enseñan a la congregación. La congregación tiene la autoridad para elegir a sus dirigentes. Y entonces los dirigentes vienen a supervisar la congregación, pero no tienen autoridad, ¿verdad?, absoluta, sino que están sujetos. Así como el predicador, cuando viene a instruir a los hermanos que vienen a ser ancianos, se viene a someter bajo la autoridad de los ancianos. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Ya no tiene el predicador la autoridad que tenía antes, delegada por Dios. Ahora está bajo la supervisión de los ancianos, la congregación también. Pero la congregación tiene la última palabra. Y lo digo porque, regresando nuevamente a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17 en adelante, note lo que dice: a los que persisten en pecar, estos son los ancianos, al anciano que persiste en pecar, repréndelo delante de todos. Esta es la iglesia, y claro que aquí hay muchas preguntas que vamos a hacer. ¿Quién es el que va a reprender? Pues los demás ancianos. Por eso un anciano tiene que tener una fe inmovible para confrontar al pecador que está en pecado. Tiene que tener una fe inmovible para confrontar al anciano que está en pecado. Que persiste en pecar, repréndelo delante de todos, para que los demás también teman. Entonces, ¿quién tiene la autoridad aquí? Si los ancianos tuvieran la autoridad absoluta, los demás ancianos le hubieran dicho al anciano: ¿sabes qué? Ya no puedes ser anciano. Pero se lo presentan a la congregación. Y esto va mano a mano con todo lo que el Nuevo Testamento enseña. En Tito capítulo 3 y versículo 10 dice la palabra del Señor lo siguiente. Tito capítulo 3 y versículo 10 dice: al hombre que causa división, ya aquí no habla de ancianos, pero está hablando de un hombre. Al hombre que causa división después de una y otra amonestación, deséchalo. Pasaje interesante. Solo que entonces tenemos nosotros a los miembros que pecan, y claro que sabemos ya la rutina de un miembro, ¿verdad? Si tu hermano peca contra ti, Mateo capítulo 18, versículo 15, si el hermano peca contra ti, ve con él a solas. Si no, ya conocen el resto de la historia. Tenemos a los ancianos que también pueden pecar, y se les puede amonestar, y lo pueden quitar de su puesto como ancianos de la congregación. La congregación. Pero aquí es donde necesita, hermanos, fe inmovible de parte de todos. Porque algunos miembros son wishy-washy, es la palabra en inglés. No tienen la suficiente perseverancia en la fe para hacer el trabajo que tienen que hacer. Y es en donde viene el problema. Noten lo que el apóstol Pablo dice en segunda de Corintios, capítulo 2 y versículo 5. Aquí está hablando de aquel muchacho del cual el apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 5. Que Pablo dice: disciplínenlo, entréguenlo a Satanás. Pero noten lo que dice Pablo aquí en 2 Corintios capítulo 2, versículo 5 en adelante. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me lo ha causado a mí solo, sino en ciertos modos, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión, noten, hecha
por muchos. No dice Pablo, hecha por toda la congregación. Hecha por muchos. ¿Y los demás? ¿Qué pasó con ellos? ¿Ah? Y esto pasa hoy en día también, entre nosotros la congregación. Algunos somos firmes, algunos queremos, ¿verdad?, que se cumpla lo que la palabra del Señor dice, pero otros, Satanás comienza a meterle duda. Satanás comienza a trabajar con ellos y son los que causan problemas. Y poco a poco se van arrastrando, ¿verdad?, a los demás para que piensen como ellos. Solo que un miembro, un anciano, ¿y qué del predicador? Había un predicador muy elocuente, quizás ustedes hayan oído de él. Hechos capítulo 18, versículo 24. Este predicador se llamaba Apolos. Dice así: luego entonces llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. ¿Qué tal? Poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea que este predicador, Apolos, aunque era un hombre ferviente, aunque era un hombre poderoso en las escrituras, él no estaba enseñando correctamente la doctrina de Cristo. Y en el punto en donde no estaba enseñando correctamente era sobre el bautismo. Y una pareja cristiana que lo oyó predicar, y seguramente oyó, ¿verdad?, la deficiencia en este predicador. Noten lo que hicieron. Versículo 25 dice, 26. Bueno, el 26 dice: y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Leemos estos versículos, hermanos, pero hay mucha información que Dios no nos da. Tenemos que inferir. Si Apolos se fue predicando a otros lugares, esto quiere decir que Apolos aceptó la amonestación, aceptó la confrontación de esta pareja y aceptó su error y se vino a arrepentir. Tenemos que inferir eso, porque Apolos siguió predicando. Tenemos que inferir cuando el apóstol Pablo viene a reprender a Pedro que todo esto pasó, porque siguió el apóstol Pedro como apóstol, predicando y enseñando. Solo que tenemos al miembro, tenemos al anciano, tenemos al predicador. Y vuelvo a repetir, el miembro en ocasiones es fácil para tratar con los asuntos, pero cuando se trata con el anciano y con el predicador, es un poco difícil. Es un poco difícil. Número uno, y no quiero ofender a nadie con estas palabras, pero en la iglesia de Cristo, hermanos, nos falta mucho conocimiento para poder tratar con estos asuntos. No estamos capacitados, no estamos instruidos. Y quizás sea porque del púlpito no se enseña tanto sobre esto. ¿Cuántas veces hemos oído nosotros predicaciones sobre la disciplina? ¿Cuántas veces hemos oído nosotros predicaciones en cómo tratar con asuntos delicados así? Muy pocas veces. Solo que no estamos preparados. Y cuando un hermano o una hermana, ya sea el caso, viene con una fe inmovible, confronta el pecado con la verdad, existen problemas. No todos estamos en la misma página, porque a algunos nos falta el conocimiento, a otros nos falta el valor. Porque inmediatamente pensamos que no, pues vamos a pelear. No es cuestión de pelear. Este es el tercer punto, pero ya, híjole, ya
Ya miro a Mateo que me está haciendo así. Lean el libro, hermanos. Lean el libro. Nosotros tenemos que demostrar el amor hacia nuestros hermanos que están en pecado. Y tenemos que ayudarles para rescatarlos de donde se encuentran. Porque vuelvo a repetir, si nosotros no hacemos y no cumplimos con nuestra responsabilidad, el profeta Ezequiel dice, si tú no vas y amonestas al hermano o hermana en pecado, Dios va a demandar su sangre de ti. Y uno piensa, ¿verdad? Que pues, me porté bien, hice bien las cosas, pero nunca confrontaste al hermano con pecado. Concluyo con esto. La palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos ir con amor a la persona que se encuentra en pecado, pero un amor que lleve la verdad para poder restaurar a nuestro hermano o hermana en pecado. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.